Jesucristo, hablando a sus discípulos acerca de la venida de su reino, les dijo una comparación. Miren lo que sucede con la higuera o cualquier árbol. Cuando comienza a dar brotes, se dan cuenta que se acerca el verano. Así también, cuando suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 29 al 33. La palabra de Dios siempre permanecerá y el reino tendrá su equilibrio en la humanidad. Notas amables a la palabra viernes 28 de noviembre, año 2025. Nuestra santa para hoy es una vidente. Santa Catalina Laboure es una vidente parisina del momento cumbre de la advocación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Santa Catalina Laboure, 1806. La Madre de Dios le dijo: quiero confiarte la misión. Todo lo vencerás pensando que lo haces para la gloria de Dios. Si haces todo para la gloria de Dios, saldrás triunfante. Santa Catalina Laboure nació en Fresnes-le-Moutier, Francia, el 2 de mayo del año 1806. A los 9 años su señora madre falleció. Quedó ella muy jovencita, demasiado pequeñita, y se aferró a la Santísima Virgen María. Así, desde muy pequeña se acostumbró y le hizo una petición a la Virgen que fuera la mamá de ella. Y así se fue acostumbrando hasta que llegó a ser una jovencita muy llena de Dios, una persona mística, una mujer de oración. Le encantaba la caridad y prestar un servicio a los demás. Logró que Dios le regalara la vocación. Se le apareció un santo de bastante edad y le dijo: usted tendrá que seguir la obra de cuidar a los enfermos y preocuparse por las personas que sufren. Era un anciano sacerdote que le pedía eso, un santo. Ya después, con el tiempo, ella va a visitar a una hermana de ella que está en el convento y allá encontró el cuadro del santo que se le había aparecido y dijo: es el mismo, es San Vicente de Paúl. Y allí fue admitida a la orden catalina, enviada a la Casa Vicentina de París, y se ocupó de los menesteres del servicio, cuidado de los ancianos, enfermería, amor por los demás. Y así después se le apareció la Santísima Virgen María un 27 de noviembre del año 1830. Nuestra querida santa se distinguió siempre por el servicio, la caridad, la misericordia, la capacidad de oración. Descansó en la paz del Señor a los 70 años de edad. Y 56 años después de la sepultura de las santas, abrieron el sitio para el reconocimiento de las reliquias y el cuerpo estaba incorrupto. 56 años después fue beatificada por el Papa Pío IX en 1933 y canonizada por el Papa Pío XII en el año 1947. Santa
Catalina Labouré, el reino de Dios vendrá y se necesita guardar el equilibrio para entender el reino de Dios. Ese es el tema que nos propone la palabra hoy, de acuerdo a ese capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre y es el reino de Dios. Vamos a las máximas para el día de hoy. Y las máximas están en los pensamientos profundos de excelente Papa Benedicto XVI, el reino de Dios. Dice el Santo Padre, primera máxima, es ofrecido a toda la humanidad para que todo el que crea en él siempre tenga vida eterna, decía el Papa Benedicto XVI. El reino es ofrecido para toda la humanidad. Segunda máxima, el reino se va generando a medida que se va haciendo la voluntad de Dios. Entonces el reino de Dios es la presencia de Dios, la unión del hombre con Dios. Tercera máxima, el reino de Dios se necesita el reino del bien, de la justicia, de la solidaridad y de la misericordia. Ese también es el reino de Dios. Cuarta máxima, cualquier reducción del reino de Dios no se puede hacer. Los valores del reino de Dios, es decir, son inmensos. Quinta máxima, Dios es amor y verdad, y tanto el amor y la verdad se imponen en el reino de Dios. El reino de Dios quiere decir que Dios reina y Él mismo está presente y es decisivo para todas las personas en el mundo. Papa Benedicto XVI. La llegada del reino de Dios es un tema álgido a lo largo de la historia, porque han intentado manipularlo siempre el tema del reino. Nos invita como a guardar el equilibrio entre la gloria, la esperanza por la venida definitiva del Salvador del mundo. ¿Ha existido la necedad del ser humano? Sí. Hay cantidad de personas todavía manipulando el lenguaje bíblico, hablando de la llegada del reino de Dios, manipulando el mensaje divino. ¿Han logrado engañar a la comunidad? Sí. Imponer una religión, por ejemplo, legalista, como si la llegada del reino fuera eso, el legalismo, según la ley, y ahí no se puede decir nada más. La ley mata, decía el apóstol San Pablo. El profeta del norte de Israel, por ahí en el siglo VIII, dejó una sabia enseñanza para entender el reino de Dios solo y exclusivamente desde la palabra de Dios. Ese profeta sí le enseñó al mundo que el reino de Dios se debe interpretar desde la palabra de Dios. ¿Qué decía el profeta? La hierba se seca, la flor se marchita, cuando sopla sobre ella el aliento del Señor. Si el pueblo es la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El premio lo acompaña y su recompensa lo precede. Profeta Isaías, capítulo 40. También hay un apóstol de los gentiles que corrigió a tiempo las exageraciones en que algunos habitantes en Tesalónica estaban viviendo, porque los engañaron que ya se iba a acabar el mundo, ya llega el reino de Dios, la segunda venida de Jesús. Entonces dejaron de trabajar y de producir. El apóstol dice que nadie los engañe con la venida del Señor.
Manténganse firmes y conserven la tradición. Yo creo que ese es el mejor consejo y es directamente de la Biblia. Segunda carta de los Tesalonicenses capítulo 2. Que nadie nos engañe con la venida del Señor. Manténgase firmes y conserve la tradición. El Papa Francisco recomienda poner la confianza para el reino de Dios en las virtudes de la esperanza y la paciencia. Virtud de la esperanza y la paciencia. Con su perseverancia salvarán el alma, dice la Santa Biblia. Cuánta esperanza es un llamamiento, dice el Papa, a saber esperar los frutos de la salvación. El Señor es el dueño de la historia y lleva todo a su cumplimiento. Esa frase es muy buena. Dios es el dueño de la historia y solamente Él le da culmen a la historia, ningún ser humano. Todo lo que se diga es atrevimiento de la persona de manipular el reino de Dios. Paciencia y perseverancia para el reino de Dios. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.